Eso es, Pío. En 1978 se aprobó en España la Constitución. Y en Canarias se volvió a plantear el tema de la autonomía regional. Había pasado mucho tiempo desde que las aspiraciones autonómicas se frustraron por el levantamiento de Franco. El 18 de julio de 1936, el general Francisco Franco, al mando del Ejército de África, se sublevó contra el gobierno republicano. ¡Hay que salvar la patria de las hordas comunistas! ¡Arriba España! ¡Viva España! Con el golpe de Estado del general Franco comenzaba la guerra civil. Con ello se frustraba la democracia española y también, por supuesto, los proyectos de autonomía canaria. 41 años después, el pueblo español volvía a celebrar elecciones generales y restauraba la democracia. Poco después se aprobaba la Constitución española y se volvía a convocar elecciones. El debate preautonómico se retomó con fuerza en todas las islas, aprobándose un anteproyecto del Estatuto de Autonomía. El frustrado intento de golpe de Estado provocó una intensa crisis política y se celebraron las terceras elecciones generales con una clara victoria del Partido Socialista Obrero Español en todo el país. Se acercan a nosotros, nos brinden su iniciativa y sean los acicates permanentes en esta lucha durísima que ahora emprendemos para levantar a España de su postración y de su yacimiento actual. Compañeros, ¡viva el Partido Socialista Obrero Español! Ese mismo año, una ley orgánica aprobó el Estatuto de Autonomía Canario. El 30 de mayo se constituyó el primer Parlamento de Canarias con un carácter provisional hasta que se celebraran elecciones autonómicas. Mientras tanto, los escaños fueron distribuidos según los resultados de las elecciones generales. En el Parlamento, cada isla tiene derecho a un número de diputados. El Hierro tiene 3, La Gomera 4, Fuerteventura 7, Lanzarote y La Palma 8 cada una, Tenerife y Gran Canaria 15 cada una, en total 60 diputados. Como saben ustedes, este Parlamento tiene potestad legislativa para los temas concernientes a la región canaria. Todos ustedes han sido elegidos por el pueblo diputados de esta Cámara. El que está hablando es Pedro Guerra Cabrera, el presidente del primer Parlamento canario. Pero miren quiénes están en los escaños. Son niños que ha traído el presidente para que aprendan cómo funciona el Parlamento. Lo primero que vamos a hacer es elegir un presidente del gobierno canario. Tras consultar con las fuerzas parlamentarias, propongo como presidente del gobierno canario a Carmelo Brito. El candidato puede subir a la tribuna para exponer su programa. Señoras y señores diputados, Canarias es ya una región autónoma y debemos aprovechar nuestras competencias territoriales para construir un futuro mejor para todas nuestras islas sin excepción. ¡Ay, Nieves! Seguro que en su colegio le han votado por lo guapo que es. No seas tonta, su programa es magnífico. Es verdad, Nieves, pero qué bien habla. Propongo crear una consejería de deportes y otra que defienda el equilibrio ecológico de Canarias. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¿Han oído? Este chico es un fenómeno, parece un político de verdad. Muy bien. Ahora vamos a dar comienzo al debate de investidura y luego votaremos al candidato. El diputado Benito Espósito tiene la palabra. No se dejen engañar por el discurso que hemos escuchado. Todo han sido bellas palabras, fáciles, blandas y generales. No se ha dicho ni una palabra sobre el tema fundamental. ¿Cómo exigir al Estado que compense el coste de nuestra insularidad? Propongo que se cree una comisión que investigue quién va a pagar las carreteras de Canarias. ¿Tiene que pagarlas la comunidad autónoma o el Estado español? Votaremos en contra de... ¡Ay! He dicho que votaremos en contra. ¡Ay! Señoría, me están disparando. Es un golpe de Estado. ¡Orden! ¡Orden en la sala! Le está bien empleado.
no es divertido. Eso no se puede hacer en democracia, Reyes. Es terrorismo. No exageres, Nieves. Ha sido solo una broma. Orden en la sala. La diputada por La Palma, Nieves, Robaina, tiene la palabra. ¡Anda, Nieves! Pero si ese eres tú, que calladito te lo tenías. La que se ha montado. Menos mal que la democracia se ha normalizado de nuevo. Mi grupo parlamentario votará a favor de la investidura de Carmelo Brito, siempre y cuando se comprometa a aceptar nuestras enmiendas sobre la legislación que atañe a la mujer. Es indignante y machista que no se haya tenido en cuenta la situación de la mujer canaria en este debate y en este parlamento autonómico. Esto sí que es hablar en serio. Esta niña va derechita para presidente. Señores diputados, ahora vamos a proceder a la votación sobre el candidato Carmelo Brito. Tendremos que incluir los derechos de la mujer en nuestro programa. Ay, yo no sé tampoco. Votaremos en contra. Los del colegio de Carmelo son unos farsantes, unos golpistas y unos saboteadores. Mi grupo parlamentario también votará en contra de la investidura. Ese Carmelo Brito no es más que un cursi y un engreído. ¿Qué hacemos, Nieves? Si le damos nuestro apoyo, Carmelo Brito sale elegido seguro. Vamos a votarle. Nos necesita para obtener la mayoría. Y eso lo obligará en el futuro a aceptar nuestras propuestas de ley sobre los derechos de la mujer. Un día yo también voy a proponer una ley. Solo tengo que conseguir 15.000 firmas para que me tomen en serio. ¿Pero qué ley puedo proponer? No se me ocurre ahora ninguna. Vamos a dar lectura a los resultados de la votación. ¿Quién saldrá elegido? Votos en contra 16, abstenciones 4, votos a favor 40. Carmelo Brito queda investido por mayoría absoluta presidente del gobierno autonómico. ¡Gracias! ¡Enhorabuena, Carmelo! ¡Lo hemos conseguido! Gracias a todos. Está más guapo que nunca. Lo verdaderamente importante, Reyes, es que cumpla su programa. Venga ya, Nieves, no seas rollo, que te has tomado muy en serio tu papel. Al fin y al cabo, todavía no somos diputados de verdad. Es verdad y tienes razón. Carmelo es guapísimo. Anda, vamos a acercarnos para felicitarle. Es una buena ocasión para conocerle. Eso, y le pienso dar un beso que se va a olvidar por un buen rato de su programa. ¿Qué ley podría proponer? No se me ocurre ninguna. Escuchen, amigos, como último requisito, deben saber que el presidente que hemos investido no puede ejercer su cargo hasta que no sea nombrado por el rey. Ya has oído. Aunque hayas ganado, puedes esperar sentado, amigo. ¡Ja! Pero lo importante es que nos hemos divertido, ¿no? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Sí, don Pedro Guerra Cabrera ha tenido una buena idea trayéndonos aquí para aprender cómo funciona el Parlamento. ¿Qué ley puedo proponer? ¿Qué ley? ¿Qué ley? El Estatuto de Autonomía obliga a las dos provincias canarias a compartir la capital. Cada 4 años se cambia la sede del presidente del gobierno. 4 años en Las Palmas de Gran Canaria y 4 años en Santa Cruz de Tenerife. Hay otras instituciones importantes contempladas en el Estatuto. Las audiencias provinciales se encargan de administrar la justicia. Hay una en la provincia de Las Palmas y otra en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Los cabildos insulares se encargan de la administración de cada isla. En ellos, el presidente y los consejeros insulares son elegidos por sufragio universal, directo y secreto. Sus áreas de gestión se centran en hacienda, medio ambiente, cultura, turismo y cuantos problemas afecten a la administración de cada isla. Hay otras competencias que siguen dependiendo del Estado español. El gobierno civil representa al gobierno central en cada una de las islas. El delegado del gobierno tiene su sede central en Las Palmas de Gran Canaria. Ya está, esta es la bandera canaria y ahora os voy a dar una buena noticia.
Por fin se me ha ocurrido la ley que tengo que proponer. Cada isla tiene que tener un símbolo de la naturaleza que la identifique. La palmera canaria será el símbolo de todas las islas. Y también los canarios, que en nuestras islas viven en completa libertad. Desde aquí fueron llevados a Europa. El símbolo del hierro son estos lagartos gigantes únicos en el mundo. Y también la sabina, este curioso árbol retorcido y torturado por el viento. El símbolo de Fuerteventura es la uvara. ¡Ven aquí, que no te voy a comer! ¡Ay, que me mato! ¡Ay! Otro símbolo es el cardón de Jandía. Estos cactus de aquí que, por cierto, no veas cómo pinchan. ¡Ay! Un símbolo de Lanzarote es el cangrejo ciego, un verdadero misterio de la naturaleza. El viñátigo es uno de los símbolos de La Gomera. Y también la paloma rabiche. El pino canario es el símbolo de La Palma. Y también la graja. El cardón y el perro de presa canario son los símbolos de Gran Canaria. El símbolo de Tenerife es el drago. Y también el pinzón azul. Este bello pajarito que se alimenta de piñones. Ya han visto cómo funciona nuestra región autónoma, amigos, y también las maravillas de la naturaleza que tenemos que esforzarnos en conservar. Hasta el próximo día.